Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y bendita sea la presencia de Dios que está en nuestros medios. Hermano, hay una presencia de Dios hermosa en esta mañana. Y ciertamente si usted viene enfocado y si viene receptivo a experimentar de Dios, mire, usted lo va a recibir y lo va a experimentar. Gloria al Señor. Y en esta mañana, no importa quién se pare aquí, hermano, la palabra viene de Dios, ¿verdad? Y ciertamente usted tiene que estar con su oído dispuesto y en esa presencia, ¿verdad?, del Espíritu Santo en esta mañana, usted continúa ahí enchufado con Dios para que Dios le pueda seguir ministrando a su vida. Y en esta mañana, ¿verdad?, siguiendo el tema de enfocados, que eso es lo que nos ha traído, ¿verdad?, en todos estos meses, en todas estas semanas. Ese tema, ¿verdad?, yo entiendo que es un tema muy importante y pertinente, pero yo creo que en este tiempo más, ¿verdad?, porque antes de mucho tiempo antes de María, yo hablaba siempre con mi hermano Edgardo, Dios te bendiga, y hablábamos de personas, ¿verdad?, que uno veía que ellos estaban en la iglesia, que después se iban, que estaban hoy bien y después estaban mal, y siempre usábamos esa palabra, es que están desenfocados. Y siempre Edgardo me decía, es que están desenfocados, ¿verdad?, se desenfocan. Y ciertamente, como dije, quizás en este tiempo se hace más pertinente debido a las situaciones que hemos tenido que enfrentar y las decisiones que se han tenido que tomar. Pienso yo, ¿verdad?, que después de cierto tiempo, post huracán, para no seguir mencionando, ¿verdad?, esa situación, muchas personas se han desenfocado o se han desorientado, porque es que han experimentado cambios que no estaban en su agenda, ¿verdad?, obviamente, y en las áreas de su vida. Y toda la humanidad, nosotros como seres humanos, cuando nos vemos de frente a lo desconocido, a lo no planificado, pues nos tendemos a asustar, ¿verdad?, porque somos humanos, nos ponemos nerviosos. Y como dije, se hacen cosas que en circunstancias normales no se harían. Pero en la mañana de hoy, en los breves minutos que voy a estar compartiendo con ustedes, yo vengo a reafirmar que si nuestro enfoque va dirigido a la cruz, tendremos firmeza en nuestro caminar diario y estaremos seguros. Y para eso voy a utilizar 3 pasajes bíblicos que darán base a los principios que quiero presentar. Y el tema que le he puesto a esta reflexión es puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Y el primer punto, el primer principio, ¿verdad?, que quisiera establecer en esta mañana es mantén la vista en Jesús. Mantén la vista en Jesús. Y yo quisiera que buscáramos en Hebreos 12, de los versículos 1 al 2. Hebreos 12, del 1 al 2. Siempre, ¿verdad?, me gusta leer el pasaje porque pues es lo que nos da base. Hebreos 12, del 1 al 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La vida cristiana se considera como una carrera de resistencia, porque aquí no es el que corre más rápido, no es el que corre más rápido, sino el que se mantiene en la carrera. Y para esta carrera, la Biblia nos presenta ejemplos de hombres y mujeres de fe que fueron seres humanos como nosotros, con debilidades, con tentaciones, con temores, pero que tomaron la decisión de mantenerse firmes en su esperanza en Dios, en base a la palabra y promesa que habían recibido, aunque la mayoría no logró verla, pero se mantuvieron creyendo. Y como ejemplo tenemos, ¿verdad?, en el capítulo 11 nos menciona un sinnúmero de personas y de ejemplos. Y tenemos en Hebreos 11, ¿verdad?, el capítulo anterior de Hebreos, los versículos 8 al 12. Hebreos 11,
del versículo 8 al 12. Dice la palabra que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, ¿verdad?, la esposa de Abraham, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Abraham, si después usted se pone a leer en el libro de Génesis su historia, era un hombre anciano, su mujer Sara era estéril, pero él recibió la promesa de un hijo y de una descendencia numerosa. Y miren, como humano al fin, Abraham y Sara, ellos dudaron, les dio temor, cometieron errores, que después usted, ¿verdad?, cuando lea en Génesis usted va a ver, pero Dios, que ve y sabe más allá de nuestro entendimiento. Mire, Dios sabe y conoce lo que hay en nuestro corazón. Dios conoce, ¿verdad?, lo que hay en nuestra mente. Dios sabía que en lo profundo del corazón de Abraham había fidelidad, que él tenía su confianza puesta en él, que era su Dios, ¿verdad?, que le había dado la palabra, y que Abraham estaba dispuesto a hacer todo lo que él le pidiera. Dios veía eso en Abraham, por eso fue que le dio, ¿verdad?, que ese mandato de que llevara a su hijo Isaac, porque él sabía, ¿verdad?, que él iba a ir a hacerlo. Pero ciertamente Dios probó a Abraham porque sabía que Abraham estaba enfocado en esa promesa y en esa palabra de que Dios le había dado. También tenemos a Moisés, que también lo podemos leer en el libro de Éxodo, pero en el libro de Hebreos, en ese mismo capítulo 11, de los versículos 24 al 27 dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y cuando se habla aquí cuando dice que él tenía la mirada puesta en el galardón, literalmente significa, cuando se habla de mirada, observar intensamente un determinado objeto. O sea, cuando usted mira es observar intensamente. Y a Moisés se le había dado la tarea de liberar al pueblo de Israel. Y él, teniendo la oportunidad de quedarse en el palacio donde se crió, ¿verdad?, él pudo haber dicho, pues yo me quedo aquí en el palacio, yo no voy a libertar a esta gente. Pero Moisés fue obediente y caminó hacia esa promesa y guió también al pueblo hacia esa misma promesa de liberación. Y aunque también dudó, o sea, tenemos a Moisés que se quejó contra Dios, que le dio, Señor, yo no puedo guiar a esta gente, le dio temor, le dio coraje, cometió también errores. Moisés también se mantuvo creyendo, con la mirada y el enfoque puesto en aquel que lo había llamado. Y ciertamente vemos cómo él pudo guiar a ese pueblo porque se mantuvo en esa dirección que Dios le había dado. La Biblia presenta grandes ejemplos, otros grandes ejemplos, pero mire, como dice el versículo 32 en adelante, que el tiempo faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Después usted lo sigue leyendo, los versículos 32 en adelante. Ciertamente, estos hombres y mujeres de Dios se mantuvieron firmes en la promesa y en la palabra que Dios le había dado. Y miren, ellos fueron seres humanos como usted y como yo, simplemente que ellos tenían, ¿verdad?, que tener esa convicción en el Señor que los había llamado, y que ciertamente, como dije, aunque no lograron ver la mayoría lo que Dios le había prometido, ellos se mantuvieron en esa fe.
Ahora nosotros, teniendo en cuenta todos estos hombres y mujeres tan valientes y tan esforzados, ellos son los que nos invitan a nosotros a perseverar, pero enfocados en aquel, como dice el versículo 2 del capítulo 12, que es el autor y consumador de nuestra fe. Ellos nos invitan a mantener nuestros ojos puestos en Jesús, en su sacrificio perfecto y en la victoria de la resurrección. Ellos quizás no, o sea, en el tiempo que tuvieron, ¿verdad?, que tenían la promesa de que iba a venir o que, ¿verdad?, de ciertamente de que su situación iba a cambiar, pero ahora nosotros tenemos ya ese acto consumado de que Jesucristo murió por cada uno de nosotros y que a través de su sangre y su sacrificio nosotros somos más que vencedores. Y ellos nos invitan, ¿verdad?, con su vida a mantenernos nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por lo tanto, mantengamos nuestros ojos y nuestra vista puesta en el Señor. Como segundo principio, Jesús siempre está al frente de nosotros y con nosotros. Jesús siempre está al frente de nosotros y con nosotros. Y eso, la Biblia nos presenta un escenario muy conocido, ¿verdad?, que nos demuestra lo que pasa cuando desviamos nuestra mirada o nos desenfocamos. Y yo quisiera que pudiéramos buscar en Mateo 14, en un versículo, como digo, un pasaje muy conocido, ¿verdad?, por cada uno de nosotros. Mateo 14, del 22 al 33. Es un relato, ¿verdad?, muy hermoso que nos anima a aumentar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Y acuérdense que los discípulos estaban ahí porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: no teman, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Fíjense en que aquí el discípulo Pedro se convierte en el símbolo de nuestra humanidad cuando nos vemos arropados por situaciones contrarias. De momento Pedro, que era impetuoso, se siente valiente, ¿verdad? Está en el medio del mar, ven a Jesús, creen que es un fantasma, pero él se identifica y él dice: bueno, Señor, si eres tú, pues entonces haz que yo vaya a ti, ¿verdad? Donde ti, o sea, él bien fuerte, bien valiente. Y ciertamente Jesús le dice: pues ven. ¿Y qué pasa? Pedro comienza a caminar en medio del fuerte viento. Y el viento era fuerte, pero él decía: sigo porque Jesús está ahí. Y seguía avanzando. Y a la medida que avanzaba, se me antoja pensar, como decía el pastor, que el trecho, ¿verdad?, quizás era muy largo, ¿verdad?, que Jesús estaba a una distancia bastante considerable. Y a la medida que Pedro seguía avanzando, los vientos se hacían más fuertes porque era una tormenta. Al principio quizás le temblaban las manos, después le temblaban las rodillas, pero él seguía enfocado en Jesús porque Jesús estaba ahí. O sea, él veía a Jesús que estaba ahí. Pero llegó el ventarrón tan fuerte que aunque Jesús estaba ahí, Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse. Pedro entonces comenzó a experimentar las fuertes olas y aunque Jesús seguía ahí, los fuertes vientos hicieron que Pedro perdiera el balance. Pero qué bueno es el Señor,
¿verdad? Que cuando Él ve que nos hundimos, que cuando Él ve que nos desbalanceamos, cuando Pedro entonces sintió, ¿verdad? Se sintió así, Él clamó. Inmediatamente Jesús extendió su mano y lo salvó. Y eso de estar en el agua, mira, a mí el agua no me gusta porque yo siento que me voy a ahogar de estar en la orilla. Que eso debe haber sido una experiencia bien fuerte, ¿verdad? Para Pedro. Y Pedro era pescador, o sea que Pedro sabía del mar. Entonces, lo que quiero decirles, hermanos, que nosotros no podemos permitir que las situaciones contrarias nos desenfoquen. Nosotros no podemos permitir que las emociones negativas se apoderen de nosotros. Miren, todos vamos a pasar por situaciones difíciles, pero nos tenemos que acordar que Jesús sigue ahí. Jesús sigue estando con cada uno de nosotros. Jesús en ningún momento se aparta de nosotros. Él sigue estando ahí con nosotros en medio de nuestra situación. En Isaías 43:2 dice que cuando pases por las aguas, yo voy a estar contigo. Y si por el río, no te vas a ahogar. Si por el fuego, no te vas a quemar, ni la llama va a arder en ti. Él nos ayuda a pasar el valle de sombra de muerte. Y aún así, si sucumbimos, hermanos, no dudemos en clamar al Señor, porque Él siempre está disponible para salvarnos. La Biblia también dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levanta. No permita dejarse tumbado en el piso, hermano. Usted levántese, clame al Señor, pida ayuda. Mire, Dios siempre está atento para levantarnos y para socorrernos. Y ciertamente Dios en esta mañana nos quiere afirmar: mantén tu mirada en mí y acuérdate que yo siempre estoy contigo, estoy contigo frente a ti y estoy contigo también. Y ciertamente, mire, vamos a experimentar esa gracia del Señor día tras día en nuestra vida. Como tercer punto, firmeza de carácter. Y esto es algo, hermano, que ciertamente también yo siempre me pongo a meditar mucho, porque ciertamente en la vida hay que tener carácter, hermano. En la vida hay que tener carácter, hay que tener una buena actitud. Uno no se puede dejar amilanar por las cosas que le sucedan a uno. Y ciertamente todas estas situaciones por las que podamos atravesar nos puede llevar a pensar, entonces, ¿cómo yo hago para mantenerme? ¿Qué yo puedo hacer para estar bien en cada situación? En esta situación que ahora mismo estoy atravesando, que estoy luchando por mantener a mi familia, que estoy luchando por no pecar, que estoy luchando por no abandonar la iglesia, porque ciertamente son pensamientos, ¿verdad?, que vienen a uno, a nuestra mente, porque los problemas son reales. O sea, nosotros no vivimos en Disney World, aunque también en Disney World también se pasan, ¿verdad?, las situaciones. Nosotros no vivimos en el cielo, nosotros vivimos aquí en la tierra. Y ciertamente cada uno de nosotros, si nos ponemos a hacer una inspección, cada uno de nosotros tiene una situación diferente. Cada uno de nosotros puede contar sus problemas, sus necesidades, sus preocupaciones, sus inquietudes. Y ciertamente la vida no es fácil. O sea, la vida a veces se nos hace un poco difícil. Todos pasamos por situaciones críticas de la naturaleza que sea. Y ciertamente cuando uno está pasando por esos momentos, que uno se pone a pensar y vienen tantos pensamientos y tantas cosas malas a nuestra mente, hermano, que hay que estar, ¿verdad?, bien agarrado de la mano del Señor. Y ciertamente la Biblia nos da la respuesta. La Biblia nos da la clave para que nos podamos mantener en esta carrera, como le dije, que la vida cristiana es una carrera de resistencia. Y es lo básico, hermano, lo esencial, lo que siempre hemos dicho. Miren, hay que orar y hay que leer la palabra. Eso tiene que ser algo, hermanos, que si nosotros realmente queremos mantenernos en el Señor, si queremos nosotros sobrepasar las adversidades, hay que orar, hay que leer la palabra. Mire, y en la palabra nosotros encontramos promesas que nos ayudan en cada etapa de nuestra vida. Y estas disciplinas son las que nos van a ayudar a mantenernos enfocados y nos darán firmeza de carácter. Usted sabe que un cristiano que ora y sabe de la palabra podrá enfrentar al enemigo seguro y confiado en las promesas de Dios. Ciertamente, hermanos, si usted no sabe de la palabra y si busca en el libro, ¿verdad?, en los evangelios, cuando el enemigo enfrentó a Jesús o cuando, ¿verdad?, se enfrentaron, Jesús lo derrotó y lo venció con la palabra.
Y qué tremendo es que cuando nosotros estemos en una situación de angustia, en una situación de pesadez, de indiferencia, de enfermedad, podamos decir, no, Señor, porque tu palabra dice, si yo estoy enfermo, que por tus llagas yo he sido curado. Si estamos en una situación de escasez, Señor, porque tu palabra dice que tú, mi Dios, suplirás todo lo que me haga falta conforme a tu riqueza en gloria en Cristo Jesús. Si vemos que nuestra familia está, ¿verdad?, sin rumbo, Señor, tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero eso lo podemos hacer, hermano, cuando nosotros nos ponemos a estudiar la palabra del Señor, cuando sacamos el tiempo necesario y pertinente para encontrarnos con el Señor. Y ciertamente esto de orar, mire, la Biblia dice orad sin cesar. O sea, no es que yo ore hoy, no ore mañana. La Biblia dice orad sin cesar. Y nuestra vida debe ser una vida llena de oración. Y así como Jesús derrotó al enemigo en el desierto, nosotros también lo haremos si es que nos ocupamos de orar y estudiar su palabra. Y nos mantendremos firmes. Mire, hay un pasaje en Eclesiastés, capítulo 10, versículo 4, la primera parte. Eclesiastés queda después de los Proverbios. Y es un pasaje, es un texto que yo siempre, desde que lo leí, siempre, ¿verdad?, medito en él y siempre me enfoco en él, en ese versículo. Porque ciertamente, hermanos, o sea, depende, ¿verdad?, de cuando nosotros estemos afincados, como dice, con el Señor, para poder uno mantenerse. Dice en la versión Reina Valera: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. Miren, esto es algo tan interesante, como les digo, esto para mí es tan importante. Porque ciertamente usted ve que uno se para aquí y está por ahí haciendo esto, haciendo lo otro. Miren, uno también pasa por situaciones difíciles. Uno también pasa por experiencias negativas. Hemos pasado también por pérdidas. Hemos pasado por situaciones económicas. Mire, que usted no tiene ni idea. Aquí está mi hijo de testigo. Creo que está aquí Josué Calé, mi hijo. Hemos pasado por situaciones que uno dice, diache, pero ¿cómo tú estás ahí, verdad, Josué Calé? ¿Cómo ustedes están así sirviendo al Señor con ese gozo, con esa alegría? Miren, nosotros hemos aprendido a confiar en el Señor. Nosotros todas las noches, si no oramos, no nos podemos acostar. Tenemos que orar, tenemos que darle gracias a Dios por el día, haya sido bueno, haya sido malo. Y siempre va en el pensamiento está, como yo les digo, mire, tenemos que buscar a Dios, porque es que es lo único que va a permanecer. Y eso, de alguna manera, es que nos ha ayudado a seguir hacia adelante y mantenernos como familia. Porque es que la presión de afuera es tan fuerte, hermano. Las situaciones que se nos puedan presentar son tan fuertes que ciertamente si uno no mantiene una disciplina de oración, mire, va a ser bien difícil. Va a ser bien difícil. Y quizás se pueda vivir de apariencia, porque usted quizás podrá venir a la iglesia, podrá hacer esto, podrá hacer lo otro, pero cuando entonces venga la situación, vela fuerte, dice, no, esto no es para mí. Y miren, fácilmente se va, porque no tiene esa base. Así que cuando nos podamos encontrar en una situación difícil, en una encrucijada, mira, a veces el enemigo presenta alternativas que podrían ser mejores que estar aquí. Hoy mismo, un día domingo, aquí está lloviendo, pero mucha gente lo saca para disfrutar en familia, para hacer tantas cosas. Y a veces las cosas que se presentan no son malas, son cosas buenas, pero ciertamente hay que tener la prioridad. Y ciertamente, día tras día también la lucha se puede hacer más fuerte, pero cuando nos encontremos en esos momentos, mire, la palabra de Dios nos dice, no temas, mantén la calma. Y como dice aquí el versículo 4, no dejes tu lugar. O sea, no dejes tu lugar. No permitamos que el enemigo nos pisotee. No permitamos, no hagamos que el enemigo se burle de nosotros trayendo pensamientos del pasado. Y que mucho a veces, ¿verdad?, mucha gente se sucumbe ante pensamientos. No, yo hice esto, yo hice lo otro, yo era así. Dios no me puede perdonar, yo no puedo echar para adelante porque lo que yo hice es tan y tan malo delante del Señor que en ningún sitio me van a aceptar, en ningún sitio me van a querer. ¿Sabe qué?
La sangre de Jesucristo limpia todo pecado. La sangre de Jesucristo quita toda rebelión y quita toda situación difícil. Cualquier acción que usted entienda que es mala, la sangre de Jesucristo la quita. Por eso hay que estar enfocados en la cruz, porque la cruz trae liberación, la cruz trae perdón y la cruz trae sanidad para nuestras almas. Así que miren, no permita que el enemigo se burle de usted. El enemigo está derrotado, el enemigo está vencido. Y él lo que no quiere es que usted, mire, eche para adelante, que usted se mantenga firme en el Señor. Por eso es que pasan tantas cosas. Por eso es que a usted le suceden tantas cosas. Que como también se decía la semana pasada, Señor, pues si yo te sirvo, ¿por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué tengo que perder el trabajo? ¿Por qué tengo que perder mi familia? ¿Por qué me tiene que suceder tanto? Y el enemigo se puede aprovechar de estas situaciones, pero usted en el nombre del Señor, te va a decir, no, Señor, tu palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Tu palabra dice, Señor, que en ti yo soy más que vencedora. Por eso, hermano, lea la palabra del Señor, comience en un hábito de leer la palabra, apréndase la palabra de memoria. Usted va a ver que los momentos más difíciles, porque todo el tiempo usted no va a estar con la Biblia, pero la palabra va a estar en su mente, va a estar en su corazón. Y el enemigo cuando venga con esos pensamientos, no, mira, te puedes ir en confianza porque yo sé en quién he creído y mi confianza está en el Señor. Hay que traer a nuestra memoria el sacrificio de Jesús en la cruz. Y no es que tengamos un crucifijo, hermano, porque esa no es tampoco. El pensamiento de la cruz, el estar enfocado en la cruz, significa que yo voy a orar, porque cuando yo oro, el Señor me trae a mi mente el pensamiento de la cruz. El estar enfocado en la cruz significa que yo leo la palabra y en la palabra Dios me recuerda de su amor maravilloso que tuvo para conmigo. Y entonces esa palabra es la que me hace mantenerme fija, observando intensamente, como dije anteriormente, en esa cruz, en ese acto tan maravilloso que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Así que mira, hermanos y hermanas, empecemos a declarar palabras de salvación, palabra de provisión, palabra de salud, palabra de liberación para nuestra vida, y vamos a experimentar esa seguridad. Y usted va a sentir que su actitud va a cambiar, usted va a experimentar que su carácter va a ser más fuerte, porque miren, en el Señor somos fuertes y en el Señor Él nos hace más que victoriosos y más que vencedores. Así que si sientes que el enemigo te sacude el piso, que te desbalanceas, así que te sientes en el mar, así que te vas a caer, agárrate de la mano de Jesús, mantente firme y, hermano, no dejes tu lugar. No permitas que el enemigo, no permitas que el enemigo te saque, te quites. Como dice el dicho por ahí, no te quites, porque ciertamente el estar fuera por un segundo puede ser tan peligroso, porque el Señor, mire, puede venir en cualquier momento. Y lo que demanda de nosotros es que estemos todo el tiempo preparados. Tenemos que vivir hoy y ahora como si el Señor fuera a venir hoy y ahora, en este momento. O sea, tenemos que tener esa mentalidad, ese pensamiento. Si es que Él va a venir dentro de 10 años más, pues gloria a Dios. Allá verá Dios cuando quiera venir. Lo importante es que hay que estar preparados, ¿verdad? Hay que estar agarrados y manteniéndonos enfocados en el Señor. Y en 1 Corintios 10:12... también hay un versículo también que también son versículos, ¿verdad?, que cuando uno los lee, uno se apropia de ellos y uno se agarra. Dice el 1 Corintios 10:12 que así el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nuestra firmeza y estabilidad espiritual depende de Dios, no depende de nuestras fuerzas. Nosotros quizás podamos entender que sabemos mucho, que hemos estudiado demasiado, que tenemos una profesión de la más alta, que somos más conocedores que otros en cualquier área, pero ciertamente nosotros dependemos del Señor. Toda nuestra vida depende del Señor y no de nuestras fuerzas.
Pero es importante que nosotros hagamos lo que nos corresponde. Miren, y lo que pide Dios es tan sencillo. Lo que pide Dios es tan simple. Dice el Señor, mantén tu mirada en mí. Solamente confía en mí. Y así que digan lo que digan, veas lo que veas, sientas lo que sientas, acuérdate, acordémonos, que nuestro socorro viene de Jehová, como dice el Salmo 121. Y yo les quiero dejar, ¿verdad?, regalado este salmo, porque es un salmo también muy hermoso, ¿verdad?, que ciertamente nosotros a veces estamos tan ofuscados y estamos tan entretenidos y estamos, Señor, yo no sé qué hacer. Vamos a volvernos al Señor, vamos a volver a alzar nuestra mirada y entender, como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel y el que nos guarda a cada uno de nosotros. Iglesia, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová nos guardará de todo mal. Él guardará nuestra alma. Jehová guardará nuestra salida y nuestra entrada, desde ahora y para siempre. Y eso es promesa de Dios. Mire, cuando nosotros salimos, vamos a declarar esa palabra: Señor, tú guardas mi salida, guardas mi entrada, guardas la salida y la entrada de mis hijos, de mi familia, de mi esposo. Aunque no estamos exentos, hermanos, de lo que pueda acontecer, no estamos exentos. Pero yo siempre he dicho que hay una palabra que va por encima de lo que pueda acontecer en este mundo. Y ciertamente, mire, sea lo que sea que nos toque vivir en este mundo, tenemos la promesa del Señor que Él siempre estará con nosotros, porque de Él es nuestra esperanza. Ponte de pie, iglesia, en esta mañana. Y vamos a cantar este cántico, ¿verdad? Y con este cántico afirmamos que en Dios solamente está puesta nuestra esperanza. Que no importa lo que venga, no importa lo que sienta, no importa lo que pueda experimentar, no importa lo que pueda acontecer después que salga de aquí, en nuestra esperanza está puesta en el Señor.